Salúdense, si no se han saludado todavía. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Quién tiene sueño? Todavía no. Dice, todavía no. Ok. Después del almuerzo va a comenzar la predica. No, pilas con eso. Bueno, la enseñanza de hoy se llama Solo una cosa es necesaria. ¿Ok? Para los que les gusta tomar apuntes, ese es el título de la enseñanza. Solo una cosa es necesaria. ¿Les parece si oramos? Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta mañana. Te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien dirija cada una de mis palabras, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu también acondicionando cada corazón como tierra fértil, Padre, para recibir lo que tú tienes para que ellos reciban, Padre, lo que tienes para ellos, Señor. Para cada familia, para cada casa, Señor. Que sea tu palabra, Espíritu Santo, y te entregamos este tiempo. Quita toda distracción de nosotros, Señor, y ayúdanos a recibir lo que tú tienes para cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, solo una cosa es necesaria. Antes de comenzar la enseñanza, esto fue algo muy raro, tengo como una introducción, como si fuera el prólogo de un libro. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que me hacía, clic, era, clic, ¿sí? Clic, eso, muy bien. ¿Cómo estamos respondiendo a Jesús en este tiempo? ¿Y por qué me hace esta pregunta? No sé si ustedes han sido conscientes que estamos en tiempos, voy a decirlo así, pero pues siempre son tiempos proféticos, pero estamos en tiempos proféticos, amén, donde estamos viendo más bien el cumplimiento de señales de Dios a lo largo del mundo. No sé si se han dado cuenta, todo el proceso, al menos veamos el caso más reciente, las elecciones que tuvimos. Eso fue una lucha espiritual, ¿no? Y hubo muchas instrucciones de Dios a la iglesia, de oren, vigilen, reúnanse, levanten altar, hagan ayuno. Hubo muchas instrucciones de Dios. Y la iglesia tuvo un papel importante en esto. ¿Cuántos son conscientes de ello? Amén. Amén. Y en todo este mover hubo profecía, ¿cierto? Entonces, algo que el Señor me hacía ver en medio de los tiempos que estamos viviendo es que las profecías ya no son solo para la iglesia. Nunca lo han sido en realidad, pero siempre habíamos pensado que las profecías no son para la iglesia, son solo para la iglesia, cuando las profecías son para todos, ¿cierto? Todos son testigos de las profecías. Algunos atribúyenselo a la ciencia, otros al hombre, pero todos son testigos de los hechos que Dios dice va a pasar y pasa. Eso me hace ver una cosa, y es que Dios nos está hablando continuamente. ¿Cuántos son conscientes de eso? De que Dios les está hablando. ¿A cuántos Dios les está hablando? La pregunta no es si Dios habla, la pregunta es, ¿estamos escuchando? Entonces el Señor me dio una pequeña introducción frente a algo, porque lo que les voy a compartir el día de hoy, más que una enseñanza, es una profecía. Y quiero enseñarles algo de las profecías. Déjenme ver un momento. Vamos a leer Juan 3:19. Clic. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces nos damos cuenta, aquí como lo hablamos, una profecía, la profecía más grande, ¿cuál era? Que Jesús iba a venir, ¿no? Y ahí está diciendo, la condenación vino porque la luz vino al mundo y los hombres, todos, buenos y malos, creyentes y no creyentes, vieron a la luz y algunos amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, todos vieron la luz. No unos, no los que estaban acá, no los que vinieran a la iglesia. Todos. ¿Cómo está dividida la humanidad? Antes de Cristo, todo el mundo conoce que Jesús vino. Algunos lo tildan de hombre, otros lo tildan de un profeta, otros lo llamamos nuestro Salvador, el Mesías, pero todos saben que Jesús vino.
Entonces, vamos a leer Apocalipsis 19:10, ahí está, y dice, está hablando Juan con el ángel y le dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, el ángel le dijo a Juan, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí tenemos otro tema. ¿Con qué asociamos la profecía? Díganlo con libertad. Si tienen un micrófono en producción, que lo puedan traer, súper bueno. A mí me gusta que participen, recuerden eso. ¿Con qué asocian ustedes la profecía? Díganlo sin miedo. ¿Cuántos asocian la profecía con adivinar? Que está errado, ¿sí? Pero ¿cuántos lo asocian? Muchos, ¿no? ¿Con qué más asocia la profecía? Ustedes escuchan profecía y ¿con qué lo asocian? Futuro, muy bien. Pidan el micrófono si quieren hablar, para que todos los de la transmisión también escuchen. Futuro, muy bueno. ¿Algo más? Yo creo que los últimos tiempos en que estamos. Repite, Lucerito. Yo creo que los últimos tiempos en que estamos viviendo, porque si leemos la palabra y vemos lo que está sucediendo en el mundo, vemos que ya muchas profecías se han cumplido y se están cumpliendo casi a diario. Así es. Últimos tiempos, muy bueno. ¿Alguien más? No hay respuestas incorrectas, recuerden. No sé si se acuerdan la última vez que enseñé y dijeron una cosa, no me acuerdo bien cómo era, pero era tremenda y fue como, Dios, no hay respuestas incorrectas, pero enséñanos más, pero con libertad. Dale, Juanda. Bueno, pues profecía en mi caso sería predicación de la palabra. De acuerdo. En ese mismo sentir es, pues Dios habla por medio de lo que le muestra y les ilumina a sus profetas. Y los profetas son los que predican esa palabra al pueblo. De acuerdo. Muy bien, con predicar. La asocia Juanda. ¿Alguien más? Eso. Profecía es como, a mis ojos, es anticiparnos a lo que viene. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Listo. Tenemos varias definiciones muy buenas. Miriancita. Pero estamos teniendo una definición o estamos armando un concepto muy chévere entre todos los que están diciendo. Para mí la profecía es hablar lo que la boca de Dios quiere hablar a través de sus profetas. Ok, El pensamiento de Dios en la boca de los profetas. de acuerdo. May. Amén. Pienso también que la profecía es como una advertencia que el Señor nos da para que nos preparemos a ese tiempo, pues sea en lo bueno o en lo malo, estemos preparados. O sea, De acuerdo. es más que todo también el Señor advirtiéndonos de lo que va a pasar en el futuro. De acuerdo. ¿Listo? ¿Alguien más o nadie más? Bueno, nadie más, pero muy bien. Gracias por participar. Clic. Falta un pedacito de esa diapositiva. Las profecías son visibles, lo veníamos hablando. Hemos hablado de todo tipo de profecías, sobre todo hablando del futuro, tiempos finales, advertencias, instrucciones, predicación. Dios sigue hablando. La iglesia debe discernir su voz. Y no sé si ustedes han escuchado esa expresión o ese pensamiento de las profecías eran del Antiguo Testamento. ¿Lo han escuchado? ¿Cierto? Y yo hoy voy a tumbar ese pensamiento. ¿Con qué? Con la palabra. No la palabra de Alejandro, la palabra de Dios. ¿Listo? Clic. La profecía, además de todo lo que se dijo, es instrucción. ¿Qué ventaja tiene la iglesia sobre las que no son iglesia al momento de ver la profecía? Que si uno ve una señal que se cumple, uno no solamente ve la señal y dice, ¡ay, pasó esto!, sino que Dios nos dejó instrucciones. ¿Quieren ver que la profecía no solo es del Antiguo Testamento? Voy a poner 3 ejemplos claros del Nuevo Testamento, donde Dios nos habla de señales y nos da instrucciones como su iglesia. Vayamos a Hechos 3.
la palabra de Joel se cumple en Hechos, ¿cierto? Y Pedro da un mensaje a la iglesia y a todos ahí por qué pasó lo que pasó. Y predica la palabra en el momento en que el Espíritu Santo es derramado en ese lugar. No voy a entrar en profundidad en esos detalles. Lea la historia, pero les estoy contando para que ustedes puedan ver con sus propios ojos y escuchen y lean, investiguen y no se dejen comer cuento cuando les digan, eso fue del Antiguo Testamento. Jesús profetizó. Hay profecía en el Nuevo Testamento. Mateo 24, ¿saben cómo se llama ese capítulo en la palabra? Señales antes del fin o de los últimos tiempos. ¿Qué son? Instrucciones de Dios. Y va a pasar esto y ustedes deben hacer esto. Y van a venir falsos profetas y el amor de muchos se enfriará. Y tenemos el mismo Apocalipsis 19:10, hablando del testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. De hecho, Apocalipsis es todo un libro que es una profecía. Entonces, la profecía no solo anuncia el futuro, nos prepara, lo decían allá muy bien. ¿Nos dirige hacia quién? Hacia Jesús. La profecía no es para, Señor, ¿cuál es el número del baloto mañana? La profecía no es para, Señor, ¿cuál es la mujer con la que me voy a casar y voy a tener cuántos hijos y a los cuántos años la voy a conocer y en dónde me voy a casar y en qué lugar específico voy a vivir? Nada de eso sirve para la profecía. La profecía nos debe llevar a buscar a Jesús. Debe mostrar a Jesús. Todo lo demás es una especie de adivinación que a veces tratamos de buscar. Si Dios te da una palabra a ti y te dice, tú vas a hacer esto, 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 otro. Si no te lleva a Jesús, pues no es profecía. Tómelo en su corazón. Cuando le den una palabra, ¿esto me lleva a Jesús? ¿O me lleva a mí, a mi ego? Bueno, todavía no clic. Ahora sí viene la enseñanza. Ahí sí, ahora sí, listo. Entonces vamos a hablar de un tema con el cual yo comencé. ¿Por qué les enseñé todo esto? Porque, como les dije, voy a hablar de una profecía. Y esta profecía va a dirigirlos a ustedes a Jesús. Tómenlo con esa perspectiva. Es importante que lo entiendan, ¿sí? La profecía no es para mí, es para que yo pueda ver a Jesús. Dice, una vez yo estaba hablando con Charis, y Charis, para los que no sepan, es mi esposa, y hablábamos y me contaba, nuestra hija Dara, ella está ahorita con esa etapa de los niños donde molestan para comer. No sé si les ha pasado a los papás. Y hay un cuento muy famoso, viejo, mejor dicho, una costumbre ya de uso oral, y es echarle el cuento de los niños del África. Cómete esta cucharada por los niños del África que ellos no tienen que comer. ¿A cuántos le echaron esa historia? ¿Sí? ¿Cuántos niños del África? ¿Sí? Y cada vez la historia tiene menos poder porque ya los niños ya saben que los niños del África, si yo no me como eso, ¿dónde va? Mándaselo a los niños del África. No se puede, ¿no? Entonces, la historia de los niños del África, yo me preguntaba, Señor, ¿por qué será que seguimos insistiendo en la historia de los niños del África si los niños del África ya no está funcionando? Porque los niños del África, los niños nuestros no los conocen. Ellos saben, son mucho más inteligentes, ya esa historia no les cala. Y un día, en el lugar en donde uno más piensa y más recibe cosas de Dios, que es, en mi caso, la ducha, estaba ahí bañándome y me llegó ese pensamiento y decía, wow, ¿por qué esa idea o ese ejemplo era tan importante? Era porque para los niños del África era algo de una sola vez. La idea de que empatizar a nuestros hijos con la idea de que ellos no tenían más que comer, sino esa sola comida. No había más en el día. Eso era, ¿no? Y a raíz de eso el Señor me llevó a preguntarme cosas. Y me quedé pensando en ese tema y lo primero que me vino a la cabeza fue, Jesús se ofreció una vez y para siempre, ¿no? Leamos Hebreos 7. Hebreos 7 dice, del 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces me puso a pensar en esto. Jesús tuvo una sola oportunidad, ¿cierto? O sea, no es como un videojuego en donde si Jesús moría, volvía a resucitar y volvía a iniciar y a intentarlo. No. Jesús tuvo una sola oportunidad para obedecer, para cumplir el plan de Dios, para ser ese sumo sacerdote. Y me quedé con esto. Dios da oportunidades. Nuestra vida es una sola. Quitemos el engaño que hay o que existe de que cuando yo muera y esté en el cielo, ahí sí voy a servir a Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la palabra? La vida eterna, ¿qué es? Que te conozcan a ti. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Levante su mano si usted conoce a Dios. ¿Conoce a Dios? De oídas, de vista, leyendo, conoce a Dios. Pues le cuento algo, su vida eterna es ya. Es ahora. No es mañana, no es cuando se muera. Es ahora mismo. Esta es la vida eterna. Lo que usted haga acá, cuando muere y vaya al cielo, va a repercutir. No es limpión, no es borrón y cuenta nueva. La vida eterna es ya, ahora mismo. Jesús tuvo una sola vida. Jesús era el Hijo de Dios antes de ser hombre, siendo hombre, muriendo y resucitando. No hubo 3 fases, 2 Jesús, 3 Jesús. Era solo uno, una sola vida. Entonces, Dios es un Dios de oportunidades, es cierto, pero depende de nosotros cómo tratamos cada oportunidad. Y la pregunta que yo le hago es, ¿cómo trata usted la oportunidad de Dios a su vida? ¿Cómo trata usted las oportunidades que Dios le da? ¿Quiere ver cómo trata a nosotros, cómo nos trata a nosotros Dios? Clic. Somos su prioridad. Y vamos a escudriñar un capítulo de la Biblia en donde Jesús cuenta 3 parábolas, donde nos deja más que claro que somos su prioridad. Tenemos 3 historias. La oveja perdida, ¿cuántos se saben la historia de la oveja perdida? La moneda perdida, ¿cuántos se saben la historia? Es como la oveja perdida, pero con una moneda. ¿Y cuántos se saben la historia del hijo pródigo? Listo. Cierto que en todas las historias queda claro que hay una prioridad para el protagonista de la historia, ya sea el padre, ya sea el pastor de ovejas, ya sea la señora que busca su moneda. Y es una prioridad. Si a mí se me cayera una moneda de 50, ¿sí?, en un Transmilenio lleno, ¿usted se agacha a buscarla? Suertes. Sí, señor. Es una más, ¿no? Al fin y al cabo. Podría ser una oveja más. Bueno, un hijo más sí es como difícil. Pero en todo este pasaje, o en todos estos versos, queda muy claro que para Dios somos prioridad. Para Dios no somos una opción. ¿Usted sabe eso? ¿Se siente como una prioridad de Dios usted? Y esto me demuestra a mí algo de Dios, en el trato de Dios con nosotros. Dios ama la exclusividad. Dios no tiene el mismo trato conmigo que contigo, pero no porque Dios cambie. Y vamos a entender esto más adelante. Esto es parte de lo que les voy a enseñar de la profecía, pero Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Les pongo este ejemplo, y este ejemplo se lo enseñé a mi hija. Cuando leíamos la historia de José con mi hija y leíamos la historia de que los hermanos de José tenían envidia de José,
porque Jacob amaba más a José que al resto de sus hermanos. Yo decía, ¿cómo le enseño esto ahora que viene la hermana? Y yo decía, Señor, ¿cómo nos podemos curar nosotros de decir, tengo un hijo preferido, tengo un hijo favorito? Que es algo que puede pasar. Puedes tener más relación con un hijo que con otro. Y el Señor me dio una perla para mí como padre. Si usted la quiere recibir, recíbala. Y fue la siguiente. Dios me dijo, ámalas con todo tu corazón. A las dos. Ambas van a tener un carácter diferente. Vas a tener una relación distinta con ambas porque son diferentes. Pero la única forma que tú te puedes asegurar que no vas a amar más a unas que otras es que tú digas, a las dos las amo con todo mi corazón. ¿Y qué significa amarlas con todo su corazón? Entenderlas como ellas son, brindarles toda mi fuerza, mi cariño, mi apoyo, sin distinción. En el momento en que una está con los crespos hechos, más me necesita. Y si yo me aseguro de darle a las dos todo, yo sé que no va a haber diferencias en el trato. La diferencia, ¿cuál va a ser? Mi relación con ellas. Pero mi amor es el mismo. Entonces, Dios ama la exclusividad. Y para Dios somos su prioridad. ¿Y esto qué me enseña a mí de Dios? Que Dios también, así como ama ser exclusivo con nosotros, Dios ama que seamos exclusivos con Él. Entonces a veces queremos, Dios, háblame como el siervo tal, como el profeta tal, como el pastor tal. ¿Eres exclusivo como el pastor tal, el siervo tal o el profeta tal? ¿Quieres revelación? Sé exclusivo. ¿Quieres escuchar con claridad? Sé exclusivo. ¿Quieres conocer los secretos de Dios? Sé exclusivo. Y entonces aquí es donde viene el junte. ¿Por qué hablamos de las oportunidades, de las prioridades y la exclusividad ahora? Porque el mundo nos ha metido un pensamiento que ha hecho mucho daño en la iglesia y es, Dios da oportunidades, entonces Dios es un Dios permisivo. Y eso es falso. Si tú te equivocas, ¿Dios te va a perdonar? Sí, pero te equivocaste. Y eso tiene consecuencias. Si tú te equivocas, ¿Dios te sigue amando? Sí, pero te equivocaste. La vida es una, no se reinicia. Y el mundo nos ha hecho pensar de que como Dios es un Dios de oportunidades, Dios es amor, entonces Dios es permisivo. Y eso es falso. Dios no es permisivo, Dios es exclusivo. Y entonces, veamos el ejemplo. Clic. Perdón, atrás, se me olvidó decir algo. ¿Sí? Si quiero escuchar claramente a Dios, debo aprender a ponerlo como único. Dios no quiere compartir su posición con alguien más, no solamente primero. Entonces leemos ese pasaje, pongamos a Dios como el primero en nuestro corazón. ¿Sí? Y lastimosamente lo que pensamos o lo que hacemos es, Señor, tú eres el primero, pero el segundo es mi trabajo. Entonces cuando vamos a darnos cuenta, el segundo está muy a la par del primero. ¿Qué habla la posición? De competencia. Esto está en primero, esto está en segundo, esto está en tercero. Entonces en cualquier momento algo puede pasar a ser más prioridad para mí que Dios. Porque estoy compartiendo, estoy poniendo a Dios en un orden en el que no va. Dios no es primero, Dios es único. Apocalipsis 3, 15 al 22. Voy a leer el mensaje a la Odisea. Clic, ahora sí, perdón. 3 del 15 al 22. Voy a leer solamente el versículo 15 y 16, ¿sí? Más bien, para ahorrarles camino. Pero pues, si pueden leerlo, también tendrá mucha riqueza. Dice, yo conozco tus obras, sé que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál era el reclamo de Dios a la Odisea? Clic. La iglesia de la Odisea no era rechazada por falta de actividades, sino por ser tibia.
no ser exclusiva. ¿Con qué estás compartiendo a Dios? ¿Qué le riñe ese lugar a Dios en tu vida? Tus finanzas, tu familia, el ministerio, la iglesia. No se confundan, no es lo mismo. Y entonces aquí viene la enseñanza y ahora sí, la profecía. Dios me dio una palabra muy, muy fuerte, muy, muy clara y quería hacer como todo esto para que se entendiera bien por qué lo que voy a decir. Clic. Dios me habló de 2 simientes. ¿Ustedes saben qué es una simiente? Una semilla, muy bien. O una descendencia también puede ser una simiente. Entonces, Dios me habló de 2 simientes, 2 descendencias. Y me dijo Dios esto, claro, recíbalo. Y me parece tremendo con lo que el pastor estaba hablando. Y me dijo, la iglesia está dividida. No amor y restauración, la iglesia. Toda la iglesia está dividida en 2 simientes, me decía el Señor. La simiente de los únicos y la simiente de los últimos. Y ahorita lo va a entender mejor. Entonces, hay 4 pilares de esta revelación y los quiero mostrar así para que usted entienda. Primer punto, Dios nos ama a todos. Clic. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Perfecto. Dios a todos, a los de la simiente de los únicos, los últimos, a todos los que están aquí, nos ama. ¿Cuántos lo saben? Entonces, no piense que Dios no me ama por lo que voy a decir. Dios lo ama. Sépalo, Dios lo ama. Segundo punto. Hay un principio espiritual que todos lo sabemos. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Recibes lo que? Perfecto. Dice 2 Corintios 9, del 6 al 11. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta ley no aplica solamente a la plata. Clic. Aplica al tiempo, a la atención, a la obediencia, a la intimidad. Ay, creo que... Hola. Entonces, miren lo tremendo de esto. Esto es una ley. Esta ley aplica para buenos y malos, creyentes y no creyentes. Para todos. Esto es una ley universal. Y esta ley ha tenido un desarrollo a tal punto, a día de hoy, que estamos en una sociedad totalmente egoísta. Y le voy a cambiar el enunciado. Y dígame si no tiene sentido. El mundo te dice, no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Y ha evolucionado a que si yo no doy, si yo no le hago nada a nadie, nadie me hace nada a mí. ¿No vivimos en una sociedad así? Si yo no le hago daño a nadie, nadie se mete conmigo. ¿Saben cómo se puede leer también de forma negativa la ley de la siembra y la cosecha? Si yo no le doy a nadie, no recibo nada de nadie. Si yo no doy, no recibo. Si das, recibes, cierto, pero si yo no doy, no recibo. Entiendan lo que tengan que entender. Segundo punto, ley de la siembra y la cosecha aplica activamente y pasivamente. Y aquí vamos con el tercer punto. Clic. Vamos a leer un pasaje hablando de Marta y María. Lucas 10, 38 al 42. Por favor, búsquenlo en sus Biblias, en su celular. No conteste WhatsApp, no vea Instagram. 10 del 38 al 42. Cuando lo tengan me dicen, vamos a leerlo pausado, tranquilos. Del 38 al 42.
¿Listo? Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, aquí vienen las simientes. No hay que ser muy inteligente para entenderlo. Marta y María. Marta, muchas ocupaciones. María, solo una prioridad. Ahorita hablamos de los números. Primero, segundo, tercero, me habla de un orden, ¿no? Hay una competencia. ¿Quién quiere quedar último en una competencia? Nadie. ¿Quién quiere ser el último en llegar? ¿Quién quiere ser el último en un examen? ¿En una carrera? Nadie. No nacimos para ser los últimos. Nadie. ¿Saben quién tampoco quiere ser el último? Dios. Por eso Dios no va en un número. Dios no es primero. Dios no es segundo. Dios es único. La posición habla de una oportunidad. Dios no se pelea nuestra posición. Él es necesario. Él es único. Entonces, tenemos dos simientes, la de los únicos y la de los últimos. Las que tratan a Dios como su última oportunidad y las que tratan a Dios como su única oportunidad. Dios a todos ustedes, a todos, incluido yo, nos trata como su única oportunidad. ¿Qué hizo Dios? Creó al hombre, a su imagen y semejanza lo creó. Pasó lo del diluvio y dijo, nunca más. Puso el arco iris. ¿Y qué hizo para remediar todo? Pues envió a mi único hijo. Único. Dios no envió a cualquiera. No, Dios no envió a su último hijo. Entonces, cuando vemos a Marta y María, no vemos únicamente a dos personas que pueden ser, no. Marta tenía a Jesús como la última, porque Marta, que estaba pensando, bueno, primero barro, ahora lavo la loza, termino de hacer, y ya cuando terminé de hacer todo esto, ahí sí puedo atender a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Listo. Más ciencia no hay. ¿Y María qué dijo? Primero no, único. ¿Ven la diferencia? Primero hay muchas cosas. Único, no hay nada más. Déjeme un momento. ¿Cuántos van entendiendo? Amén. Si alguien no entiende, me puede decir con confianza. Entonces, vamos con el cuarto punto. Dice, Juan 1:1 dice que Jesús es la luz del mundo. ¿Sí lo han leído, no? Jesús es la luz del mundo. Y yo le pregunto a usted, ¿quiere saber qué simiente es? ¿Usted sabe qué simiente es? Si usted es Marta o María. ¿Lo sabe? Pregunto. Si no lo sabe, ¿le quiere que le diga cuál es el test para usted decir soy de Marta o soy María? La pregunta que debe hacerse es, ¿qué hace usted cuando llega Jesús? ¿Cómo reacciona cuando llega la luz?
Decía Juan 3:19, y la luz vino al mundo y otros porque amaban las tinieblas no lo aceptaron. ¿Cuál es nuestra reacción cuando viene Jesús? Cuando usted está aquí escuchándome hablar, está pensando en, bueno, ahorita que salga voy a comerme este almuerzo, no sé qué, y voy a hacer... ¿Le digo algo? Últimos. No le ponga pega. Últimos. Pero Dios lo ama. No se olvide eso. Dios lo ama. Pero usted trata a Dios como último. Si usted está aquí y está escuchando a Jesús, no a mí no me importa que me escuche a mí. A mí me importa que escuche a Jesús. Y Jesús le está hablando a su corazón. ¿Qué escucha usted? ¿Regaño? ¿Injusto? ¿Molestia? ¿O está escuchando a Jesús diciéndole, aquí estoy, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Saben quiénes son los últimos? Los que son un montón. Iban 500, iban 5,000, iban 3,000. ¿Saben quiénes son los únicos? Los que rompieron las reglas. María fue y lavó los pies de Jesús siendo una prostituta, teniendo todo para ser señalada. ¿Y qué dijo? Es mi única oportunidad. No tengo otra. Y se van a burlar de mí y me van a señalar y me van a decir, ¿qué hace esa mujer allí tocándole los pies? ¿Y qué dijo? No me importa, porque Jesús no es cualquiera, no es uno más, no es un profeta más, no es un pastor más, no es una palabra más, no es una enseñanza más, no es una píldora del día, no es una cadena de WhatsApp. Es Jesús. Es la luz del mundo. Es quizás mi única oportunidad. No la última. ¿Saben qué pasa cuando pensamos que es la última oportunidad? Voy a tener otra chance. Voy a tener otra chance. ¿Qué hace un ludópata? Apuesto, todo. Es mi única oportunidad, pero él no está pensando en eso. Él va a decir, de alguna otra forma voy a tener otra oportunidad más. Alguien que se está jugando la vida no piensa así. Piensa, no tengo otra chance. Es ahora o nunca. Si vienes a la iglesia, y quiero que sepan que así como Dios los ama, yo los amo mucho también. Algunos no los conozco, pero créanme que puedo tener la compasión y la empatía por los que no conozco para decirles que también les amo en el Señor. Gracias. Pero quiero que sepa que este mensaje no es mío. No soy yo, no es Alejandro. Es Dios que le está hablando. Los que quieren pasar desapercibidos son los últimos. Y Dios te va a seguir amando. Y vas a seguir siendo parte de la iglesia. Pero lo que divide a la iglesia es cómo reaccionamos a Jesús. Hay algunos que Jesús está aquí y es como si escucharan el agua pasar. Pero hay otros que Jesús está aquí y se arrodillan buscándolo porque saben que no hay otra oportunidad. ¿Quién quieren ser ustedes? ¿En qué lista está Jesús? Después del mercado, después de no, voy a hacer esto, voy a hacer esta otra cosa. Estoy pensando, no, cuando llegue a la casa, uy, qué problemón que tengo acá y los servicios de esto, y tengo que arreglar esta cosa en la casa y los niños y no. ¿Jesús es algo más? Pregunto. Solo usted sabe la respuesta. Y le voy a contar una historia. Vamos a leerla. Marcos 2, del versículo 1 al 11.
Cuando lo tengan me dicen. Del 1 al 12, perdón. Dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Cuántos habían? Muchos. ¿Dice el nombre o da una característica de alguno de ellos? De nadie, ¿no? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Yo quiero ser de los que se diga: nunca hemos visto tal cosa. Porque saben que solo una cosa es necesaria, y es Jesús. Y cuando leo estos pasajes, y cuando estudien, si quieren hacerlo, hagan un ejercicio interesante leyendo Lucas 15, las 3 historias que les comenté. Ustedes se van a dar cuenta que Jesús siempre dice: y se gloriaba por encontrar la moneda, y hizo una fiesta, y se glorió por encontrar la oveja, e hizo una fiesta. Y si siguen leyendo más adelante, después en los capítulos 16 y 17, que él va contando muchas parábolas, van a darse cuenta que él siempre habla de que se celebraba cuando alguien se arrepentía. Se hacía fiesta en los cielos cuando había un arrepentido. ¿Saben por qué? Porque cuando llevamos años caminando en el Señor, Dios se vuelve una cosa más. Y cuando una persona se arrepiente de nuevo, bueno, de nuevo no, nace de nuevo y se arrepiente y tiene ese primer amor que tanto hablamos, para él solo hay una cosa. A él no le importa nada más. Y comenzamos a venir a la iglesia y nos importa más el grupo que manejamos, el ministerio que manejamos, que el mismo Dios. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta cuando veamos la luz de Jesús? ¿Acercarnos o alejarnos? Esta palabra yo la recibí hace un buen tiempo y por muchas razones la iba a enseñar y pasaron cosas y entendí de Dios algo que me dijo: esta palabra la vas a dar después de las elecciones. Y yo decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y el Señor me daba una instrucción muy clara y era: porque la iglesia logró unirse en torno a algo que no era yo. Y está bien, yo di instrucciones, pero ahora quiero que se centren en mí. Entonces recuerden, Dios le ama, ¿cierto? Lo que damos, recibimos. Hay 2 simientes: los últimos, que ponen a Dios de último lugar o comparten el lugar de Dios con cualquier cosa, o los únicos, los que dan a ese único lugar a Dios en su corazón. Y para saber de cuál simiente pertenece usted, tiene que saber es cómo reacciona cuando Jesús aparece. Teniendo eso en su corazón, yo quiero invitarlo a que allí donde está, usted pueda orar conmigo. Y no sé cuál sea su decisión. Cuando hablamos de simiente, hablamos de descendencia, ¿sí? Y yo, una herencia que le anhelo siempre le he anhelado dejar a mis hijas, ha sido que ellas gasten su vida en el Señor. Siempre se los he recalcado. Y es la herencia más grande que les puedo dejar.
Y cuando hablo de simiente, no hablo únicamente de ustedes, hablo de sus generaciones. Usted escoge, ¿quiere que sus hijos sean uno más del montón o quieren que tengan una relación única con el Señor? A todos esos Dios los ama. Quiero que sepa, usted es libre de tomar su decisión, pero la decisión que usted tome no solo lo afecta a usted, afecta a sus generaciones. Amén. Para los que no saben, ella es mi esposa. Y quiero invitarlos entonces a que me puedan acompañar a orar. Y siempre asociamos el enciende una luz al otro. Y hoy quiero decirle, la luz de Jesús está encendida aquí, en medio de este lugar, como una llama, como esa zarza que vio Moisés, como esas llamas de fuego que habían sobre las personas en Pentecostés. La llama de Jesús está aquí. Y yo no le pido que sea creativo ni que se invente algo, le pido que abra su corazón a decir, ¿qué haría yo si Jesús se presenta aquí? Adorarle, mirar mi celular, tomarle foto, grabar un video, subirlo a Instagram. ¿Qué haría usted si Jesús aparece aquí? ¿Sabe algo? Jesús está en su corazón. ¿Y cuántas veces Jesús no es un pensamiento más en el día? Quizás el primero, quizás el último. Pero Jesús anhela su exclusividad. Él no quiere compartirlo a usted con las redes sociales, con el fútbol. A mí me gusta. No quiere compartirlo a usted con su ocio. No quiere compartirlo a usted con su trabajo. No quiere compartirlo a usted con su familia. No quiere compartirlo a usted con la iglesia. No confundamos. Venir a la iglesia no me reemplaza a mí buscar de Dios. Venir a la iglesia no lo hace salvo. Estar en un grupo de amigos no reemplaza su relación con Dios. Cierre sus ojos. Si usted quiere ponerse de pie, póngase cómodo. Si quiere arrodillarse, si quiere quedarse sentado. Dele libertad a su corazón, a lo que le dicte su corazón. Si su corazón le dicta algo, hágalo. Si su corazón le dicta irse atrás, si su corazón le dicta postrarse, si su corazón le dicta arrodillarse, acostarse, lo que fuera. Porque lo que está dictándole su corazón es el anhelo que realmente despierta en usted Jesús. Nada más. Sea fiel a lo que su corazón le dice que haga. No por presión. A nadie le importa lo que usted haga. ¿Sabe a quién? Solo a Dios. A mí no me importa lo que usted haga. No me importa si me queda mirando todo el tiempo que yo estoy hablando. Haga lo que su corazón le dicte. Sea fiel a eso. Y si no siente nada, sea fiel a eso también. Pero aquí está Él. Y Señor, yo anhelo ser de esa simiente de los únicos, Dios, de los exclusivos, de los que no estamos dispuestos a compartirte o a que compita algo contigo en un lugar en nuestro corazón. No hay nada, Señor, que se asemeje ni a tu belleza, ni a tu grandeza, ni a tu santidad, Señor. No quiero ser de los que dejaron pasar la oportunidad
Vieron la luz y prefirieron aferrarse a sus obras. Señor, no hay obra tan grande que yo haya hecho en esta vida que se compare contigo, Dios. No hay nada que yo pueda hacer, Señor. Nada que te pueda sorprender, cantábamos. Nada. No hay títulos, no hay familia, no hay hijos, no hay nada, Señor, que yo pueda ofrecerte a ti, Padre. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Por mí, por mi casa, por mis generaciones. Y yo digo, Señor, si tú estás aquí, Padre, yo prefiero estar a tus pies que mirar qué hay que hacer, que mirar qué hay que organizar, que pensar en qué puedo ofrecerte cuando nada de lo que te pueda ofrecer es suficiente. Yo solo quiero quedarme a tus pies, Señor. Yo solo quiero estar a tus pies, Señor. Cuando más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, más yo te amo. Cuando más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, más yo te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Cuando más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, más yo te amo. Cuando más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, más yo te amo. Y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme
Déjame sentir tus latidos. Profundo es su amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Señor, te pido que en amor y restauración seamos más los únicos, Dios. Es lo único que te pido, Señor. Que nada compita, Señor, contigo, Dios. Saben, hay cosas que amamos profundamente, profundamente. Saben, yo amo a mi esposa y a mis hijas con todo mi corazón. Pero no dudaría en dejarlas a un lado si el Señor está aquí. Porque Él es único. Y si las tengo a ellas es gracias a Él. Saben, si ustedes miran todo lo que tienen, lo que más valioso que tienen, lo más valioso que tienes, te lo dio Dios. No hay nada que pueda ser más valioso que Él. Así es, Señor. Que esa sea nuestra oración al despertarnos, al acostarnos, Señor. Que no deseemos nada fuera de ti, Señor. Que nada te quite ese lugar exclusivo que tienes tú en nuestro corazón. No queremos darte el primer lugar. Queremos darte el único lugar que hay en nuestro corazón para ti, Señor. Nada puede competir contigo, Dios. Ni lo que más amamos, Dios. Nada. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres un Dios de generaciones. Y sabemos que lo que sembremos hoy lo recogeremos, Señor, en nuestros hijos, nuestros nietos. Gracias, Padre. Gracias, gracias porque sé que estás aquí, Jesús. Sé que estás en cada uno de nosotros. Y hoy te pido que enciendas la llama en nuestros corazones, Jesús, para que podamos reaccionar. No nos permita, Señor, seguir siendo displicentes ante ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.